ante la muerte de los niños, los sanitarios es como que parece que los niños no pueden morir. Y ya vemos que un bebé, incluso desde el vientre materno, puede fallecer. Al final la vida y la muerte es un continuo, está ahí, vivimos con ella continuamente. Otra cosa es que nos hagamos conscientes de ella y que convivamos con ella, quizás haciendo las paces desde esta parte de comprensión y de integración. Pero volvemos otra vez a que esto no nos han educado para ello. Cuando yo me quedé embarazada de la primera niña, una de las cosas que primero me dijo, además mi médico de cabecera, fue: mira, estás embarazada, pero no lo cuentas hasta dentro de 3 meses, porque tú sabes que los primeros 3 meses es muy frecuente el aborto y demás, y así no tienes que estar diciendo nada. A lo largo de su proceso de duelo aprenden a construir esa relación con su bebé de otra manera, porque el bebé o la persona, en este caso el bebé, fallece, la parte física de nuestro bebé, pero el amor no muere nunca. Así que siempre se veía normalizado decir el que las mujeres pasaran un duelo cuando ha nacido un bebé fallecido en el tercer trimestre, o sea, con 7 meses, 8 meses, 9 meses, o inclusive en el momento del parto, pero no se validaba tanto esas mujeres que perdían a su bebé pues, con 1 mes, 2, 3, 4 meses de gestación, que al fin y al cabo nosotros siempre decimos, es decir, para ti siempre fue tu bebé, independientemente del tamaño que tenía. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Psicomatrona, el podcast donde sabes que vamos a hablar de la maternidad real en todos sus sentidos. Y hoy, Chasi, tenemos una invitada muy especial. Tenía muchas ganas de esta entrevista. Nuria Vega, gracias por venir. Bueno, chicas, gracias Naira, gracias Chasi, que a las dos las conozco desde hace muchísimo tiempo. A Chasi yo creo que desde pañales, o sea que... Literalmente desde pañales, y a Naira ya luego desde tu carrera profesional. Para mí es un honor que estés aquí con nosotras y que, como bien dices, desde pañales casi que nos conocíamos corriendo allí por las calles. Tú como esa vigilante amiga mayor que cuidaba a los más pequeños del pueblo. Y es un honor y un placer que hoy estemos aquí como profesionales que nos dedicamos a acompañar a las mujeres en todos sus momentos vitales y en sus maternidades reales. En este caso queríamos contar contigo porque tú eres psicóloga, eres tanatóloga y acompañas a familias en el final de la vida, inclusive cuando corresponde al duelo perinatal. Entonces nos gustaría empezar con que tú nos presentes un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional y por qué te enamoraste de esto de la tanatología, que a veces es un concepto que ni siquiera a veces profesionales tenemos claro. Bueno, la tanatología en sí es la disciplina que abarca muchísimas áreas, muchísimas ramas, entre ellas la psicología también, especializada en este acompañamiento en duelo, pero la tanatología en sí recoge la antropología, toda la parte legal que tiene que ver con la muerte y el morir, la parte cultural, la parte histórica, pues todo esto, ¿no? Entonces... creo que está bien clarificarlo porque, como bien dices, a veces no se entiende que es una tanatóloga. Y una psicóloga especializada en tanatología pues, es aquella que se dedica al acompañamiento de ese final de vida y de esos procesos de enfermedad más, bueno, pues, más paliativos, quizás más en esa etapa paliativa, o enfermedades que van a terminar, ¿no?, en ese proceso del morir. ¿Cómo surge la idea de especializarte en tanatología, Nuria? Pues bueno, es que claro, en mi familia toda la vida ha habido muertes importantes. Y incluso desde antes de yo nacer ya teníamos muertes que habían supuesto una huella, habían dejado una impronta, ¿no?, en cómo luego se estaban formando esas relaciones familiares o cómo las personas, ¿no?, que forman los miembros de la familia estaban y se comportaban o eran en cuanto a esa pérdida. De hecho, de una pérdida traumática como podía ser, varios miembros de mi familia fallecieron antes de su boda en un accidente de tráfico. A raíz de esa pérdida significativa, mi abuelo paterno, por ejemplo, generó una psicopatología importante, una esquizofrenia. Entonces yo no recuerdo haber tenido un abuelo como tal presente para mí en ese sentido. Y luego mi abuela materna falleció cuando yo tenía casi 4 años. Recuerdo todavía mucho de ese momento en el que fallece y cuando estaban todos velándola en casa,
en el salón de casa y cómo fue la reacción de los adultos ante mis preguntas insistentes. Yo siempre he sido una niña, una persona, ¿no?, que ha preguntado mucho, muy curiosa, y cómo fue la reacción de ellos, en este caso de mi madre, que fue pues, bueno, dándome un bofetón, y a mí eso se me quedó marcado de por vida. De hecho, recuerdo una charla de la silla vacía que mi madre y mi padre fueron, y yo hablaba precisamente de cómo abordar el acompañamiento a los niños en los procesos de duelo cuando tienen una pérdida significativa, y mi madre se quedó impresionada de que yo tuviera ese recuerdo y cómo lo hablaba allí. Y bueno, creo que fue una a la que tú fuiste en el Víctor Jara, que Sí. fuiste con toda tu trole, ¿no? Ujú. De hecho, casi que a veces cuando nosotros nos dedicamos a acompañar a personas en procesos finales de su vida y en procesos de muerte, casi que no solo nos educamos a nosotros, sino también vamos educando a la familia en normalizar a veces todos esos sentimientos y todas esas acciones culturales que tenemos que tener al final para tener un buen duelo y una buena pérdida y despedida de nuestros seres queridos, porque a veces depende de la cultura, depende de la religión, haces un rito, pero a veces tú haces el rito porque toca y no porque realmente estés sanando a ti misma. Y una de las cosas a las que yo invité con mi familia fue ir a una de tus charlas de Navidad, que siempre se hacían por Navidad, De la silla vacía. de esta casa hay una silla vacía. Porque justamente cuando nacieron mis dos gemelos, ese mismo año murieron dos familiares nuestros de la misma familia. Entonces siempre en casa hemos dicho que mis niños han sido la reposición de la familia y siempre se ha visto eso, es decir, la tristeza de haber perdido a dos personas importantes, pero a la vez el regalo que nos ha dado la vida, inclusive a lo mejor ellos, cuidando a los dos que venían de camino. Entonces esa Navidad, con mis niños recién nacidos, que tenían mes y medio, pues llevamos al final a la matriarca de la familia, que era mi tía, que había perdido a dos de sus hermanos más pequeños, que al final ella hizo de madre, acompañarnos en esa Navidad que sabíamos que iba a ser diferente y dura. Bueno, pues yo espero que les haya ayudado como familia las pautas que allí damos, y que, bueno, que se hayan acompañado en ese camino conjunto como familia. ¿Cómo dirías, Nuria, que es la cultura española y más bien canaria con respecto al tema de la muerte? Pues mira, yo creo que a veces tenemos como una idea más negativa de lo que realmente es, y a veces traemos rituales, formas de otras culturas que creemos que, pues, que tienen duelos como más sanos, o que vivencian esa parte cultural también de una manera más sana y más integradora, y realmente yo creo que es verdad que tenemos a veces una visión como quizás como más seria, quizás, ante el proceso de duelo en sí y la muerte. No es como, por ejemplo, como la mexicana, que es la que estaba pensando a la hora de verbalizártelo, porque vemos como todo ese colorido y demás. Yo he estado 2 años en México impartiendo clases allá, y les puedo asegurar que los mexicanos también hacen unos duelos tremendamente traumáticos por las condiciones sociales muchas veces en las que viven. Culturalmente tienen una forma de vivir el duelo que es muy llamativa, y esos rituales ayudan mucho a nivel comunitario, a nivel cultural, como comunidad, pero sí que es verdad que luego de manera individualizada hay mucha invalidación. Y a veces pensamos, ¿no?, cuando nos ponemos a comparar culturas, yo creo que lo que hay que ver es la grandeza de cada país, de cada cultura, de cada religión, qué aporta a esos miembros de esa comunidad, a esas personas que creen, ¿no?, y que comulgan desde esas formas de acompañarse. Creo que hay que ser respetuosos con eso y hacer esa mirada más integradora. Pero aquí con la cultura canaria y española es que luego también vamos viendo distintos lugares, ¿no?, que tienen pues alguna cosa como muy específica. Pero aquí, por ejemplo, todo el tema de ranchos de ánimas, toda la parte de celebrar los finaos, de acompañarnos, no distamos tanto de la mexicana en ese sentido, de ir a poner flores, de visitar en esos días el camposanto, el cementerio, de ir a misa. Es verdad que a lo mejor no nos quedamos toda la noche en el cementerio y cantamos y hacemos pues quizás como esta fiesta. Me decía una amiga mexicana muy querida, Blanca, con la que estudié en el máster de tanatología en la Universidad de La Laguna, y ella es mexicana, ¿no? Y me decía, los mexicanos somos muy de ponernos la máscara del duelo.
Entonces, claro, cuando nos proyectamos, proyectamos esa parte nuestra, pero realmente luego lo vivimos de esta otra manera. Depende también de cada familia, de cada persona. Y yo creo que aquí tenemos culturalmente formas de acompañarnos. Los rituales están para, para ayudar al doliente y también para honrar a la persona fallecida. O sea, tienen una función reparadora, tienen una función donde pueden ser rituales individualizados, que cada persona, como yo siempre digo, que como huellas dactilares, al final cada uno va a vivir el duelo desde la manera que necesita, en su tiempo, en su forma, en las tareas que necesite hacer para poder integrar y sanar ese duelo y acompañarlo, pero también como familia, pongo el ejemplo de la mano, como digo, ¿no? Podemos tener una misma pérdida o como comunidad podemos tener una misma pérdida, pero luego cada miembro va a expresarlo pues, de una manera diferenciada. Hay como una columna vertebral, pero luego hay cosas diferenciadas. Y yo creo que tenemos que poner en valor todas las cositas que nosotros hacemos en nuestra cultura para esto. De hecho, ahora que ya tenemos más el Halloween que las fiestas de los finados, creo que es súper importante eso, es decir, que no perdamos al final ese ritual que nosotros teníamos como comunidad de cada 31 de octubre, cuando vemos esos sitios de frío, que en Canarias ya casi no hay frío, pero bueno, esos sitios de frío donde en cada puestito había un rollito navideño, pero también había un puestito de castaña y un puestito de flores, donde al final como comunidad nos acompañamos en el proceso del duelo. De hecho, cuando decimos en mi familia que mis niños son la reposición de esos fallecidos, mis niños tenían que venir en noviembre y nacieron un 31 de octubre. Es decir, o sea que cada cumpleaños soplamos su vela, pero también hacemos un asadito de castaña y también ponemos unas copitas y brindamos por esos muertos que no están, pero que les encantaba una fiesta y una parranda y por tanto siempre hay una canción y un brindis por ellos, aunque sea con un refresquito porque estamos en un cumpleaños infantil. Mira qué significativo, ¿no? Todo esto que dices. Y cuando hablamos de los niños, a veces tenemos como ese miedo a hablar con ellos de la muerte. Y cuántas canciones no hay que hablan de la muerte, dibujos animados que tratan es todo el hecho del fallecimiento de alguien importante, ¿no? En ese dibujo o en esa serie. Por ejemplo, Halloween, que al final, con la parte esta de la globalización, es verdad que originariamente tenía otro sentido, pero al final en lo que se ha convertido. Y los niños juegan en Halloween y al final están conviviendo con esa parte de la vida y la muerte y la están naturalizando, lo están normalizando. Y a veces tendemos a como sobreprotegerlos y creer que si hablamos con ellos de todos estos temas o cuando fallece alguien, les hacemos partícipe en esa, o sea, pertenecen a esa familia, ¿no? A esa comunidad familiar y muchas veces son los excluidos. Igual que las personas mayores, cuando tienen ciertos achaques de salud y demás, las excluimos muchas veces, las sobreprotegemos, o a las personas que son vulnerables en casa y que requieren de unos cuidados especializados, como pueden ser personas con discapacidad. Pensamos que son menos válidos para poder comprender y eso no es cierto. Quizás somos nosotros los que no somos válidos o no nos paramos a ver la forma en la que podemos acercar esta situación para que todos los miembros de la familia sean acompañados de la mejor manera posible para cada uno. Siempre he tenido, al menos yo, la visión, ¿no?, de que aquí la muerte muchas veces suele ser un poco negra. ¿En qué sentido? De que, sobre todo si nos vamos mucho a la época de los abuelos, bisabuelos, como que me comentaban siempre mis padres, pues a lo mejor tenías que estar 2 o 5 años de luto, siempre vistiendo de negro, ni siquiera se podía escuchar música, ¿no? Y como hay ciertas cosas que a pesar de que hayan pasado 50 años, por ejemplo, cuando falleció mi padre, a lo mejor mi madre decía, ay, pero voy a salir ya a la calle y a caminar, que la gente me va a decir, que va a mirar, que van a comentar, voy a ir a esto, que la gente me va a mirar mal. Y veo que dentro de la muerte perinatal, que es el tema principal en el que nos queremos centrar también, cuando yo me quedé embarazada de la primera niña, una de las cosas que primero me dijo, además mi médico de cabecera, fue, Negra, estás embarazada, pero no lo cuentas hasta dentro de 3 meses, porque tú sabes que los primeros 3 meses es muy frecuente el aborto y demás, y así no tienes que estar diciendo nada.
Y joder, con las ganas que tengo yo de contarlo, ¿no? No hice caso, por supuesto. Pero fíjate cómo, ¿no? Se lleva a ocultar, a tratar mal esa parte de la muerte, el que la gente no sepa. Y me parece un error porque al final vives mucho más el dolor de esa manera, ¿no? Peor, si en vez de tener esa red de apoyo, esa empatía de saber lo que ha pasado. Sí, al final estás desautorizando el duelo. Incluso estás desautorizando esa ilusión inicial ante tu embarazo. Fíjate cómo lo estabas comentando, tenías tantas ganas de contarlo. Yo creo que esto es muy personal. Esto ningún sanitario tenemos la autoridad para decirle a una persona cuándo poder hablar de sus propios procesos o no, o compartirlos en su unidad familiar, o compartirlos a nivel social, ¿no? Con otros amigos o lo que sea. Yo creo que esto es algo tan íntimo, tan de la persona y en este caso luego de tu pareja, si era algo con tu pareja, ¿no? Porque Ujú. hay tantas familias, hay tantas formas de familias y todas Sí, son tan maravillosas, pero bueno, que también tenemos que entrar en que hay familias monomarentales y sí. monoparentales y bueno, pero que también tienen esa necesidad luego de contar estas cosas. Sí que es verdad que hay como ese yuyu a decirlo antes de tiempo. Esto suele pasar más frecuentemente. ¿Esto era tu primer hijo, tu primera Sí, hija? Me llama la mucho la primera. atención que el médico te haya dicho eso, una creencia de él que te estás transfiriendo. Exacto. Los profesionales sanitarios ahí tenemos que tener mucho cuidado porque no nos damos cuenta o no somos conscientes a veces de que transferimos creencias propias o Exacto. vivencias de nuestras situaciones de trauma y las ponemos en otras personas que no tienen esta necesidad, ni tiene que ver con ellos, ¿no? Ni con su vida, ni su experiencia de vida. Por tanto, ahí habría que tener bastante cuidado, ¿no? Porque si no puede generar mucha invalidación y sintomatología quizás de trauma en la otra persona porque no le estás acompañando desde la necesidad del otro, en este caso la necesidad que tú tenías. Y en todo caso, si hubieras tenido en ese transcurso, una vez dicho, algún tipo de pérdida de tu bebé, si hubieras perdido a tu bebé, bueno, eso de perder a las mamás y papás en duelo perinatal no les gusta mucho, porque siempre dicen que ellos no pierden un hijo, que su hijo no está perdido, ha fallecido. Claro. Y es verdad, ha nacido, porque todos los bebés nacen muertos. Y es verdad, tienen toda la razón cuando reivindican esto. A veces hay que también tener la narrativa correcta para colocar las cosas y también normalizarlas y darles la estructura, la coherencia y el sostén que tienen que tener en esta sociedad que a veces es muy tanatofoba. Es decir, le cuesta mucho sostener el dolor o todo lo que tiene que ver con la muerte, ¿no? En caso de que hubieras tenido este fallecimiento, aquí lo importante es poder también contarlo. Igual que la ilusión por este embarazo, el dolor y la situación que estás viviendo ante este tipo de pérdidas y para poder tener una red de apoyo para ti y como tú necesitas que esta red de apoyo esté para ti, en este caso, que es lo que, bueno, es lo que suelo hacer, lo que hacíamos en Pulseras Blancas cuando teníamos Pulseras Blancas y lo que suelo hacer desde hace muchísimos años, desde la consulta y ese acompañamiento psicoterapéutico, validar sus procesos de duelo y acompañarlos como se requiere. Sí, de hecho nosotros, por ejemplo, siempre surge esa duda. Muchas mujeres y muchas parejas, muchas familias se quedan embarazadas y dicen, bueno, no lo voy a decir hasta los 3 meses. Y todavía te preguntan, dice, ¿los 3 meses qué es? Hasta que me haga esa ecografía del síndrome de Down de las 12 semanas. Es decir, todavía ella dice, porque como los meses, esto de las semanas que ustedes llevan ahora, me pierdo. Y entonces, claro, es decir, casi que tienes que sentarte y hablar con ella, decir, ¿por qué los 3 meses? Decir, ¿por qué tenemos que esperar ese momento? ¿Por qué? Es decir, porque claro, al final, culturalmente hablando, es algo que está ahí y que profesionales sanitarios y mucha población te recomiendan, pero claro, yo un montón de veces le digo a la gente, tú haz lo que te salga del corazón. Si a ti lo que te sale del corazón es decirlo y contarlo y compartirlo, dices tú, pues sí, para una de las cosas buenas que nos pasa en la vida, que nos pasa un montón de malas, dices tú, disfrútala. Es decir, y si en algún momento tienes la mala suerte de que sucede algún aborto o alguna situación de pérdida perinatal, toda esa gente que algún día te preguntará cómo estás, cómo va todo, de decir, te acompañará en este proceso de duelo, porque al fin y al cabo quien te pregunta, de decir, es porque realmente está preocupada por ti. Bueno, pero mira, dentro de lo que es el acompañamiento al duelo, hay una pérdida primaria, que en este caso, si hablamos de una pérdida gestacional, perinatal o neonatal, es la pérdida de este hijo o de esta hija, de este bebé.
Pero luego hay pérdidas secundarias y muchas veces las pérdidas secundarias, una de ellas es la pérdida de la red de apoyo. Precisamente porque no es que a veces no quieran estar, sino que las personas que se presuponía o que nosotros esperábamos que iban a estar allí para nosotros, muchas veces no están, porque la gran mayoría de las veces es porque no pueden, porque nadie nos ha enseñado, como decía antes, a sostener el dolor del otro, y si yo no sé sostener el mío, tampoco voy a saber sostener el del otro. Entonces, esto cuesta muchísimo. Y la gran mayoría de las veces no demos por sentado que todo el mundo tiene ese acompañamiento, porque a lo mejor te pueden preguntar mucho durante una etapa, como puede ser en la ilusión del embarazo, porque romantizamos mucho eso también, y ahí en la ilusión entra como todo el mundo, a lo bueno entra todo el mundo, Sí. pero cuando realmente luego tenemos una situación difícil, ahí vemos quiénes están, quiénes pueden estar. No lo digo como una crítica, ¿no? Sino simplemente como sociedad para que reflexionemos sobre esto, de que a veces no podemos estar, y está bien decirlo, porque eso también va a acompañar el cuidado del vínculo con el otro. Si yo como amiga tuya, ahora en este momento de mi vida, ante una situación que tú estás viviendo complicada, como es la pérdida de tu bebé, a mí esto me genera, me reactiva, me genera alguna incomodidad, lo que sea que yo no pueda estar ahí, yo creo que lo más honesto es poder decir, amiga, te quiero un montón, pero es que en este momento no sé cómo acompañarte o no puedo estar para ti. Porque lo que le duele a la otra persona muchas veces es sentir también la herida del abandono, de que necesito que estén, pero no me mandan un mensaje, no me invitan a veces a las quedadas, no hablan conmigo o no me preguntan cómo estoy, o si me preguntan me invalidan de manera urgente, ¿no? Es como, pero bueno, piensa en otra cosa, eres joven, esto que Mm. siempre decimos que es terrible, Uf. eres Mm. joven, ya tendrás otro, o si ya eres muy mayor, bueno, mujer, ya lo has intentado un montón de veces, yo creo que es mejor que ya te lo vayas replanteando, tienes que mirar por tu salud, por ti, por tu vida, tienes otras cosas que llenan tu vida, tienes otros hijos y tú, pero bueno, toda esta parte de invalidación, de desautorización de la que hablábamos antes, claro, es que ¿cuándo nos han enseñado esto, chicas? Nunca. 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 ¿Cuándo nos hemos parado a hablar de esto? Ahora se habla más. Por tanto, estamos como sociedad aprendiendo realmente a sostenernos ante estas situaciones. Pero antes esto no se hablaba. Esto quizás entre las mujeres se hacía tribu y entre ellas se hablaba y se acompañaba de alguna manera. O incluso entre mujeres también se invalidaba mucho porque esto no se hablaba, porque tienes que tirar para adelante, Sí. porque eres madre y si antes tenías muchísimos hijos en la familia, pues te tenías que encargar de ellos y no puedes pararte a duelar, porque tienes que estar para criar y para cuidar a otros. Entonces, fíjense cómo a nivel biográfico, ¿no? En esta biografía femenina compartida por todas, que es transgeneracional, vivimos mucho este tipo de duelo a nivel de la mujer, ¿no? De cómo somos para nosotras y hacemos tribu o no, y cómo somos en cuanto a cómo nos acompañamos y hacemos esa red, si generamos sororidad o no. Entonces, creo que esto es importantísimo. De hecho, nosotros profesionalmente hablando, donde más ya hemos contactado es en el momento en el que yo me hice matrona y por tanto acompañamos la vida, pero también acompañamos algunos nacimientos con bebés fallecidos. Inclusive acompañamos ahora el dolor y validamos a las mujeres durante sus abortos del primer y segundo trimestre, así que siempre se veía normalizado decir el que las mujeres pasaran un duelo cuando ha nacido un bebé fallecido en el tercer trimestre, o sea, con 7 meses, 8 meses, 9 meses, o inclusive en el momento del parto, pero no se validaba tanto esas mujeres que perdían a su bebé pues, con 1 mes, 2, 3, 4 meses de gestación, que al fin y al cabo nosotros siempre decimos, decir, para ti siempre fue tu bebé, independientemente del tamaño que tenía. Y el dolor en el corazón de una madre que pierde todas esas ilusiones, todos esos sueños, y esa pareja que realmente sabemos que va a ser un antes y un después de una pérdida, de decir, nosotras nos hemos relacionado más porque tú, en Gran Canaria teníamos la gran suerte de que tú, de forma altruista, con tus compañeras colaboradoras, tenías una asociación que era Pulsera Blanca. Cuéntanos un poquito de esa asociación, de esa iniciativa y de todo lo que ayudaste a muchas familias y a muchos en estos procesos y a muchos niños y hermanos que sí que, como tú dices, al final ser niño, pequeño
y vulnerable era como que se retiraba de la ecuación, pero para él también seguro que había un dolor de decir, oye, yo también he perdido a mi hermanito y mi hermanita y esas ilusiones que tenía. Bueno, te lo voy a responder así por partes, ¿vale? Es que ella sí habla mucho. No, 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 está bien. Yo me estaba haciendo como mi estructura mental a la hora de escucharla. Cuando hablas de sacar fuera de la ecuación, no solo se saca muchas veces a los menores de la familia o se saca muchas veces también a otros miembros de la familia. Los abuelos y abuelas muchas veces están sufriendo ese duelo por mi hijo o mi hija que ha perdido a su bebé y como abuelo o como abuela tengo también ese dolor, ¿no? Y creo que es importante visibilizarlo. Y en este caso, el papá o la mamá no gestante, si es una pareja, creo que también es importante validar su proceso de duelo y autorizarlo y darle su lugar. Porque, bueno, muchas veces, ya por cultura en sí, muchas veces se salen fuera de la ecuación. Y la protagonista es la mamá porque es la contenedora del bebé, porque por ella pasa todo ese proceso neurológico, biológico, bueno, hormonal, a todos los niveles, todos los cambios habidos y por haber surgen en la madre, ¿no? Y es ella la que tiene ese contacto directo, esa conexión directa con el bebé, por tanto es la protagonista, por supuesto que sí. Pero claro, yo, bueno, mis compañeras y yo, Fátima y Cari, y luego ya otras muchas personas que se fueron uniendo cuando constituimos Pulseras Blancas como asociación, lo que hicimos fue empezar a invitar a las sesiones de valoración inicial cuando nos llamaban por pérdida gestacional y perinatal, bueno, en general, por cualquier tipo de pérdida que veíamos. Nosotros lo que hacíamos era acompañar familias con pérdidas de hijos e hijas, ¿no? No mirábamos la edad. Yo, por ejemplo, cuando antes estabas hablando de semanas gestacionales, yo el amor no lo mido en semanas gestacionales, el amor es. Y yo creo que eso hay que tenerlo claro y es lo que tenemos que transmitir y tenemos también que reeducarnos en esto, porque si no estamos invalidando dependiendo de la semana en la que tengamos esa pérdida o no. Y es verdad que las características que se dan en una u otra a la hora de abordar ese nacimiento con ese bebé fallecido no es igual en el primer trimestre que quizás en el segundo o en el último cercano al parto. No tiene nada que ver cómo se hace, ¿no? Se implementa más de manera clínica todo lo que es el parto y se acompaña luego todo esto. Pero a nivel psicoemocional, yo creo que hay que ponerle ahí el valor en el amor y en esa ilusión de las familias y en todo ese futuro que habían proyectado en este bebé, en esa familia como proyecto común, ¿no? Entonces, creo que es importante verlo desde ahí, ponernos esas gafas de la comprensión y del amor desde ahí. Y en Pulsera Blanca nos poníamos pues estas gafas. Nos juntamos en un primer momento, Caridad Caballero Casasa y yo, cuando yo en su momento trabajaba con la Fundación Alejandro da Silva y era la psicóloga de la planta de oncohematología en el materno infantil. Y bueno, de verdad que para mí fue una etapa maravillosa, dura. Ahí hice músculo, muchísimo músculo. Era muy jovencita, pero la verdad que fue una etapa que repetiría. Y ahí conocí a Cari y teníamos como intereses comunes de cambiar la manera de acompañar esos procesos de enfermedad, pero también los procesos de muerte de estos niños y niñas, esa parte más paliativa, porque al final también ahí había una desautorización que a día de hoy sigo viendo en muchas ocasiones, y es que todos los pacientes oncológicos, y más cuando son niños, ante la muerte de los niños, los sanitarios es como que parece que los niños no pueden morir. Y ya vemos que un bebé, incluso desde el vientre materno, puede fallecer. Al final la vida y la muerte es un continuo, está ahí, vivimos con ella continuamente. Otra cosa es que nos hagamos conscientes de ella y que convivamos con ella, quizás haciendo las paces desde esta parte de comprensión y de integración. Pero volvemos otra vez a que esto no nos han educado para ello. Entonces rechazamos esto. Por tanto, luchamos, y digo lucha, no acompañamiento, sino luchamos para que los niños vivan. Y claro que tenemos que luchar para que los niños vivan, pero cuando ya no pueden, ¿qué hacemos? ¿Seguimos luchando? ¿Qué ocasiona esto en esta familia y en este menor? Porque ocasiona luego quizás más trauma, más daño, por ese empecinamiento quizás
y por no saber poner los límites y saber cuándo empezar a generar esos cuidados paliativos perinatales, neonatales, pediátricos. Y esto cuesta mucho. Yo entiendo que lo que yo hablo no es fácil de escuchar, pero creo que es... a mí cuando me preguntaban, ¿por qué te dedicas a esto? Es que tienes una rama, es que ahí, cuando la gente ya va a morir, o cuando ya está en duelo, ¿qué haces ahí? Digo, es que ahí haces todo, ahí haces todo, porque es cuando menos sola tienes que dejar a la persona, Claro. es cuando más presencia tienes que dar. Y Cari y yo esto lo entendíamos y lo entendíamos con el mismo código y bueno, pues un día nos sentamos a tomar un café, bendito café, y de ese café surgió Pulseras Blancas. Empezamos cuando no existía la ley de protección de datos, teníamos un listado de familias, ¿no?, que habían perdido a sus hijos e hijas en esa planta y que habíamos acompañado. Y empezamos a llamarlas, a decirles que íbamos a hacer una reunión y que queríamos contarles un poco lo que queríamos hacer y ver pues esto cómo se movían ellos y luego querían seguir siendo acompañados desde ahí. Y jamás pensamos que estuviéramos desde el 2011 hasta el 2023 acompañando familias en duelo. No fue hasta el 2017 cuando llegó Fátima Vega Morales, que enfermera de enlace del Centro de Salud del Doctoral, y que yo conocí dándole clases en el máster de tanatología de La Laguna con Alfonso García. Y yo cuando vi a Fátima digo, tú vas Pulseras Blancas, te tenemos que enganchar, porque ella ya acompañaba desde allí, como enfermera de enlace, acompañaba procesos de final de vida en, Sí. ese equipo que siempre ha existido de manera más informal desde el Centro de Salud del Doctoral, que han hecho una labor también maravillosa. Y ella pues acompañaba desde ahí, acompañaba, por ejemplo, procesos con pacientes de ELA, que son especialmente duros, ¿no? Y bueno, ella se unió y a partir de ese entonces ya éramos 3 y estas 3 pues ya empezamos a acompañar también más duelo gestacional, perinatal. Conocí a Norma Grau en esa época, conocí a Nora Hernández, la presidenta de la Asociación de Prematuros de aquí de Las Palmas, y juntas hicimos unas jornadas y a partir de ahí empezamos a ver a todas las familias que querían llegar a Pulseras Blancas con duelo perinatal, no solo oncológico. De hecho, nosotras acompañamos a cualquier familia, daba igual la edad de su hijo o de su hija, simplemente por haber perdido a este hijo, a esta hija, ¿no? Y acompañábamos desde ahí, daba igual las circunstancias de la muerte. Pero sí que es verdad que a medida que avanzábamos, pues toda la parte perinatal tuvo muchísima fuerza, muchísima. De hecho, nosotras cerramos no porque no funcionara, ¿vale? Esto lo quiero aclarar, porque es verdad que la gente es como que se pregunta, ¿pero y por qué cerraron? Claro. ¿Por qué no continuaron? Bueno, para mí esto fue mi duelo, ¿eh? Sí. Ha sido un duelo que... Para mí también. tremendo. Para mí también fue el duelo de decir, por favor. Claro, de hecho mucha gente luego todavía sigue llamando para derivar a Pulsera Blanca. Cerramos simplemente porque al final sí que nos constituimos como asociación en la pandemia y yo creo que quizás ese fue el gran error. Nosotros ya funcionábamos bien sin dinero, no necesitábamos esto para funcionar. Y nos derivaban los organismos públicos, los profesionales, porque veíamos que éramos profesionales serias, implicadas, que trabajamos con una estructura, que sosteníamos de manera rigurosa a las familias y funcionábamos bien. Al final éramos un grupo de profesionales con una motivación clara y con un cuidado claro a nivel comunitario, y esto se daba. El tema era que, claro, nos llegaba cada vez más demanda de muchas más cosas y consideramos que hacer una asociación iba a ayudar mucho más y traería también recursos para poder crecer más. Pero sí que es verdad que, bueno, hubo gente que luego se unió a Pulseras Blancas, pero también es verdad que ese ímpetu, al final, el hijo que pares es tuyo. Ya. Ese ímpetu es tuyo. Yo tengo consciente de que Pulseras Blancas para mí soy yo, es Cari, es Fátima. Es verdad que ha participado muchas familias, son todas las familias que han estado ahí, a las que desde aquí les mando un abrazo enorme, gratitud, porque yo sé que nosotras les acompañamos, pero ellos no saben lo mucho que ellos nos acompañaban a nosotros.
lo mucho que nos han enseñado. El objetivo y la brújula de Pulsera Blanca, el norte, siempre fueron las familias, no el que las profesionales que estábamos allí fueran vistas, para nada. Para nosotros eran las familias, sus procesos. Y al final, pues bueno, la vida avanza, las personas se jubilan, se van enfermando, tienen situaciones también personales complejas y claro, yo no puedo ser yo sola una asociación. Ujú. Si no tengo, yo me quedé sin red de apoyo. Entonces nos sentamos un día con mucho dolor y hicimos una reunión, primero como viendo quiénes podían estar disponibles para poder sostener Pulseras Blancas y generar personas que, bueno, pues moverlas un poco y que tomaran como más protagonismo dentro de lo que era la junta directiva, pero yo estaba en la parte técnica, la junta directiva, Cari también, Fátima también, había muchas más personas, pero luego nadie se quería mover para asumir, ni siquiera en la familia. Yo entiendo que está bien recibir el recurso, pero también hay que sostener el recurso, hacerlo perdurable en el tiempo. Y Pulseras Blancas estuvo perdurable en un tiempo mientras las que lo creamos y las que creíamos realmente en el recurso estuvimos allí, pero luego sí que nos quedamos un poco solas y eso para mí ha sido un duelo tremendo, ¿eh? O sea que A Sí. mí la verdad que me parece admirable lo que hicieron con Pulsera Blanca, todo lo que han ayudado. Y me pregunto, porque estamos hablando mucho de cómo vive la familia, ¿no? El duelo y demás, pero ¿qué pasa con los profesionales que también sufren el duelo de esos pacientes que, oye, pues con todo el cariño, amor del mundo y todos sus conocimientos y su tiempo y demás, pues le dedican y al final esa persona fallece? Entonces, mm, no sé si decir qué recomendaciones o qué aspectos tiene que tener un profesional, señales que tiene que tener clara de que, oye, este duelo o por ahora el trabajo que implica tantos fallecimientos te está afectando, hay que tener en cuenta estos aspectos. E incluso tú como profesional que todos los días trabajas con el tema del duelo, la muerte y demás, ¿qué te pones encima para poder protegerte también emocionalmente? Porque eres profesional, pero indudablemente eres persona. pues fíjate, esa última palabra te la voy a subrayar. Eh, yo creo que aquí hablaba antes de las pérdidas que ha habido en mi familia o que he tenido a lo largo de mi vida. Ha habido muchas más y significativas. Si yo no me hubiera trabajado, si no hubiera podido ahondar en mí como persona y haber acompañado esas pérdidas y esas situaciones familiares complejas, yo no hubiera podido sostener el dolor de otro. Y yo creo que si una persona se quiere dedicar a esto, lo primero que tiene que tener claro es si yo, bueno, yo creo que quizás esto lo puedas compartir y tú también como matrona, ¿no? Eh, para ser psicóloga, yo me tengo que acompañar también con una psicóloga. De hecho, yo voy a psicoterapia cada 15 días. Para mí eso es importante. A veces no es tanto lo que me pongo, sino lo que me quito. Claro. Fíjate. Porque a veces pensamos que tenemos que ponernos como para protegernos del dolor del otro, vaya a ser que me contamine. No se trata de eso. Yo creo que es lo que me quito, lo que me doy permiso para también poder soltar, poder sostener mi vulnerabilidad. Yo creo que a lo largo de mi vida yo tenía muchísimas protecciones y a lo largo de mi vida he podido quitarme capas que me generaban mucha rigidez y volverlas y tener otras que me han hecho más flexible y han hecho que yo genere lo que es la habilidad para comprender mi vulnerabilidad, que en el centro de la profesional hay una persona, hay una mujer, hay una pareja, hay una hija, hay una hermana, hay una amiga, entonces hay una compañera, ¿no? Entonces, todo esto, yo creo que al final vernos con todas nuestras partes y darle su protagonismo y su lugar, creo que es importante como profesionales, en general, como personas, el poder hacer este trabajo terapéutico profundo. Que a veces tenemos miedo, ¿no? De abrirnos con el otro y a ver si me va a meter el dedo ahí en esto que duele. Claro. Y conocernos, yo creo que es el gran reto que tenemos todos los seres humanos. Yo siempre digo que el mayor compromiso, y esto se lo digo a mis pacientes cuando vienen a terapia, no es conmigo, es con ellos mismos, ante su propio proceso, de cómo ellos se permiten
el acompañar ese proceso propio, porque yo voy a estar ahí para acompañarles, pero ellos se dan el permiso de poder estar y ser, no solo estar, más bien el ser en terapia, el ser en su día a día, ¿no? El poder desvestirse allí. De hecho, en la consulta hay una frase de Lorena Chocale, que yo pues tuneé un poquitito, solo un poquitito, que me encanta, ¿no? Que hablas algo así como bueno, ahora se me acaba de olvidar, pero algo así como que venir a terapia, ¿no? Es el acto de desvestirse, de desnudarse, y no solo es desvestirte tú como tal, en tu intimidad, sino todo tu corazón, o sea, toda tu historia de vida. Y tengo esa frase que ya les pasaré para que la tengan, esa foto, y la verdad que los pacientes cuando llegan y lo ven, pues creo que es de las paredes más fotografiadas de la consulta y más reposteada y más compartida en redes y en sus estados, porque habla mucho de, yo creo que de ese permiso propio que necesitamos, no que tenemos, porque no es una obligación, sino que muchas veces necesitamos tomar conciencia para dárnoslo. Maravilloso. Para ir terminando, está claro que a veces cuando vienen los profesionales aquí, siempre le pedimos que nos digan un consejo a esas madres y esas maternidades reales, es decir, en este caso con el tema tan duro de una pérdida perinatal, es decir, qué palabra, qué frase, qué consejo le podemos dar a esa familia, a esa madre que tiene que vivir esa maternidad real. Que ya es una mamá, que ya es un papá, lo que pasa es que está viviendo una maternidad o una paternidad distinta, una maternidad o una paternidad en duelo, pero no son menos padres o menos madres. Y a mí me gusta recordárselo cuando llegan a consulta y validárselo, porque una de las cosas que traen es precisamente esa desautorización de ese rol. Y creo que a lo largo de su proceso de duelo aprenden a construir esa relación con su bebé de otra manera, porque el bebé o la persona, en este caso el bebé, fallece, la parte física de nuestro bebé, pero el amor no muere nunca. Y la relación está en la medida que nosotros cuidemos la relación. Y cuando esto lo trasladamos a las familias, les suele ayudar, les suele dar paz, les suele dar un para qué en el proceso y les ayuda mucho a aceptarlo, a normalizarlo, a permitírselos también, a autorizarlos primero por ellos mismos y luego a compartirlo con otros para que también lo autoricen los otros que están a su alrededor y lo puedan acompañar de otra manera. Nuria, ¿y qué podemos hacer las personas que formamos parte de esa red de apoyo de una persona que está en un proceso de duelo para poder acompañar mejor? Pues mira, a veces siempre preguntan, ¿y qué puedo decir? ¿Y qué puedo hacer? Pues estar, la presencia. El que el otro sepa que tú estás ahí para esa persona, pero no esto de, oye, llámame cuando me necesites. No, no mandes ese mensaje, es terrible. Por favor, estoy aquí para ti y realmente voy a estar. Y de vez en cuando, a lo mejor ahora no te encuentras bien o no tienes fuerza para responderme este mensaje o esta llamada, pero si me lo permites te voy a seguir mandando un mensajito cada X tiempo. Yo recuerdo una paciente que yo a cada rato le mandaba un corazoncito blanco. Lo mío son los corazoncitos blancos, ya tú lo ves, no te los mando a ti. Entonces siempre le mando como este corazoncito blanco y ella ya sabe que yo me estoy acordando de ella. Y esto lo hago con muchas personas a mi alrededor y a veces dice, estabas ahí conmigo en este momento. A veces no es tanto lo que les digo, sino cómo hago sentir mi presencia al lado del otro. Y creo que esto es importante. Cuando me vienen las parejas, muchas veces, ¿no? O las familias, una de las cosas que les digo es que pregunten al otro el cómo puedo estar hoy para ti. ¿Cómo necesitas que hoy esté para ti? Necesitamos comunicar esto. Porque si no pensamos que el otro tiene una bola de cristal, yo siempre digo que yo soy psicóloga, no parapsicóloga, y que bolas de cristal no tengo, por tanto no adivino la necesidad de la persona. Y en las parejas muchas veces, como llevamos tantos años juntos, pues parece que, pero es que él ya tiene que saber o ella tiene que saber.
no, el otro también está dentro de sí mismo con su propio mundo interno, ¿no? Acompañando todo esto. Entonces yo creo que la comunicación aquí también es clave, la presencia, la comunicación, y como dolientes el poder verbalizar lo que necesitamos, o incluso a veces a lo mejor no sabemos lo que necesitamos, pero bueno, eso también está bien decirlo. Mira, esto precisamente no es lo que necesito, ¿eh? Para que el otro sepa cómo estar. Y yo creo que el poder compartirnos esto o preguntar también al otro, porque nosotros como dolientes necesitamos red, pero es que nosotros somos la red de otra De otra persona. persona. Sí. Quizás esta mamá en duelo tiene la red de este papá o de esta mamá no gestante, o de sus otros hijos, o de sus amigos, o de otros familiares. Pero es que estas personas también están en duelo, acordémonos de la unidad familiar como tal. Por tanto, yo voy a estar en la red de esas otras personas. ¿Qué necesitan esas personas de mí? A veces pasa también, hay ciertas personas que ante un proceso de duelo lo callan mucho, ¿no? Lo trabajan muy para adentro, expresan poco, muchas veces porque adoptan un poco el rol de yo tengo que ser el fuerte de la familia, creer que si expreso ese dolor ya dejo de serlo y que puedo hacer daño a las otras personas comunicando el dolor que tengo. Mira, esto sucede mucho, ¿vale? Culturalmente es lo que nos han transmitido, estos constructos además muy dicotómicos, muy polarizados, de si eres fuerte, pues no puedes ser débil, y si eres débil ya no puedes ser fuerte, ¿no? A mí me gusta mucho, y esto lo trabajaba desde que estaba en el materno con los niños en oncología, y era el concepto de vulnerabilidad. Esa es la fortalecencia, esta es la realidad, ¿no? Con habilidad, con H en medio. Ay, perdón. Entonces, con H en medio, ¿no? La habilidad de ser conscientes de que todos como seres vivos estamos en contacto con nuestro mundo, con todo lo que ocurre. Por tanto, con lo que respiramos, lo que comemos, lo que percibimos. Por tanto, vamos a estar expuestos ante esto. Y eso no es algo que podamos controlar. No podemos controlar la realidad de las cosas que nos suceden. Simplemente es cómo vamos a sostener esto. Ahí yo lo que trabajo precisamente es el cómo aprendes la habilidad para poder estar, esto lo hablaba Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, un libro que recomiendo a todo el mundo siempre, y habla de esto, ¿no? De cómo generar esa resiliencia y esas herramientas intrapersonales e interpersonales que nos ayudan a poder estar ante esto. Y poder vernos como seres vulnerables nos hacen también tener una toma de tierra de que no podemos controlar la vida, no podemos controlar el amor, porque si no generamos como todas estos mensajes, ¿no? Y estas creencias limitantes que hacen que no podamos quizás avanzar y naturalizar nuestros procesos como procesos adaptativos como tal. Me encantaba, amiga. Hablaría Siempre te contigo vamos a mandar y te eternamente. vamos a tener en un corazoncito blanco, lo sabes. Sí. Muy bien. Bueno, a mí también me he sentido muy cómoda. Fíjate, De verdad, algo tan gracias. sencillo, ¿no? Un corazón blanco, cómo puede cambiar incluso el día de una persona. Claro. Sí. Saber que te acuerdas de mí, que estás ahí, que entiendes mi dolor y eso me sirve para seguir pasando el día de hoy. Al final, en este mundo en el que estamos, con todo lo que vivimos, con esta crisis mundial que tenemos, ¿no? de valores y de todos los aspectos del ser humano, al final es generar seguridad, generar un apego desde el cuidado y eso es amarnos, como decía, amarnos los unos a los otros, ¿no? Y eso es la base, quizás. Pero bueno, se construye cada día. Nuria, muchas gracias. Espero verte de nuevo aquí en Psicomatrona, porque de este tema hay mucho que hablar, Sí, largo y sí, tendido, todavía. Sí, sí, mucho, y muchísimo. aprenderemos mucho de ti seguramente. Bueno, compartiremos y aprenderemos juntas. Justamente, justamente. En este nuevo formato moderno del podcast. Para que lleguemos allá hasta donde nos ponga el mundo los límites, no lo Bien. pongamos nosotras. Y para poder llegar mucho más allá, recuerda suscribirte al canal, compartir este vídeo con todos tus seres queridos, darle me gusta, comentar y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.